Afina tu guitarra y la cejilla al 1. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver una falseta por tarantas. Acuérdate, si te gusta este tipo de vídeos, de suscribirte, de dar like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota iré subiendo vídeos de acompañamiento al cante o de canciones. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! En el principio lo que hago es un compás, ¿de acuerdo? Que sería un 3 en la sexta, un 2 en la quinta y un 3 en la cuarta. Eso sería un sol. Y ahora lo que hago es, con el dedo 4, ¿de acuerdo? Toco un 5 en la quinta cuerda y ahora lo que voy tocando es desde la sexta hacia abajo. Después el 5 me lo llevo al traste 4 y me lo llevo al traste 2, que ya lo tenía puesto con el dedo 1. ¿De acuerdo? Entonces hago esos 3. 2, 3 y otra vez. Y ahora lo que hago en la sexta cuerda, hago un 3, un 2 ligado al 3, 0 en la quinta y ahora pongo un 2 en la quinta y golpe pulgar desde la sexta y ligo al 0 en la quinta y ahora hago lo mismo en la sexta, 3, un 2 ligado al 3, un 0 en la quinta. Ahora pongo un 1 en la quinta y hago lo mismo desde la sexta, golpe pulgar y ligo del 1 al 0. Lo voy a hacer. Y ya para rematar hago un 3-2 en la sexta y ya un 4 en la quinta, 0 en la cuarta, un 3 en la cuarta y ahora pongo ya el fa sostenido menor, pongo un 2 en la sexta pero no pongo la cejilla, ¿de acuerdo? Porque si no, no sonaría bien. ¿De acuerdo? Es abierto, entonces sería un 2 en la sexta, un 4 en la quinta y un 4 en la cuarta. Y ahora empezamos la falseta. Bueno, yo pongo como el fa sostenido, ¿de acuerdo? O sea, el 4 en la quinta, el 4 en la quinta cuerda, el 4 en la cuarta cuerda y ahora pongo un 3 en la tercera cuerda y con el dedo 1, un 2 en la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Para después poner bien el acorde de fa sostenido. Entonces, lo primero que toco es la segunda cuerda 2 veces. Y ahora en la tercera vez lo toco con la quinta, ¿de acuerdo? Que es un 4 en la quinta. Toco otra vez la segunda cuerda y ligo del 2 al 0. Y ahora toco la tercera cuerda, que es un 3. Y ahora ya pongo el fa sostenido y ya puedo tirar hacia abajo con el pulgar. Que realmente yo en el vídeo hago esto. Sexta, quinta, cuarta con el pulgar. Y después las 3 primeras con índice, medio y anular a la vez. ¿Vale? Tiro como hacia la palma. Y ahora otra vez pulgar hacia abajo. Sería esto. Ahora, en la tercera cuerda, el 3, todo en la segunda cuerda. 0, 2, 3, 5, 3, 2, 0. Ahora en la tercera cuerda, 3, un 2 en la segunda cuerda y toco un 0 en la sexta y un 0 en la segunda. ¿Lo hago? Y ahora ligo del 2 al 0 en la tercera cuerda. Y pongo un mi menor, ¿de acuerdo? Y entonces puedo hacer desde la sexta hacia abajo o lo mismo de antes.
Lo hago hasta ahí. Ahora 0 en la primera, un 3 en la segunda y ahora tocamos un 0 en la quinta con un 2 en la segunda y ligo al 3. Otra vez 2, ligo al 0 y un 2 en la tercera. Seguimos con un 0 en la segunda, un 3 en la segunda, un 2 en la segunda y ahora un 3 en la sexta con un 0 en la segunda. Y ahora ligamos del 2 al 0 en la tercera. Y ahora 0 en la primera. Y ahora en la segunda un 3, 2 ligado. Y tocamos el 0. También la segunda. Y ya remato poniendo otra vez el fa sostenido, el 2 en la cuarta, el 4 en la quinta y el 4 en la cuarta. Y ahora hago con la mano derecha sexta y tercera. Ligo al 3 en la tercera y ligo al 0. Sería esto. Ahora un 4 en la cuarta, 0 en la tercera, un 3 en la cuarta, 0 en la tercera, otra vez 4 en la cuarta, 0 en la tercera y sería esto. Y ahora repetimos lo mismo, lo que pasa que en vez de darle 2 veces en la segunda cuerda, como antes, ahora lo que pasa es que hago uno más en la segunda cuerda. Antes hice 2 y la quinta y segunda y ahora hago uno más. En total serían 3. 1, 2, 3 y otra vez lo mismo todo. Y ahora hago un pequeño remate que sería en la sexta cuerda 3, un 2 ligado al 3, todo en la sexta. Ahora en la quinta cuerda 0, 2, 4 y ahora en el 5, en la quinta que lo pongo, sería desde la sexta golpe pulgar. Y voy ligando al 4, al 2 y al 0. Sería. Ahora en la sexta cuerda 3, 2 ligado al 3, 0 en la quinta, pongo un 3 en la cuarta cuerda y ahora un 2 en la quinta cuerda y hago golpe pulgar desde la sexta. Ligo del 2 en la quinta al 0. ¿De acuerdo? Sería esto. Ahora lo mismo, 3 en la sexta, 2 ligado al 3 en la sexta, 0 en la quinta y al 1. ¿De acuerdo? En la quinta cuerda y ya 3, 2 y rematamos como antes. Sería entonces. Bueno, espero que os haya gustado esta falseta y acordarse, si es así, de suscribirse al canal que estoy subiendo un montón de material. Si le dais like y si me comentáis, me ayudáis muchísimo. Y si queréis más allá y ayudar más al canal, podéis hacerse miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo un vídeo de acompañamiento al cante o de canciones. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!